Querido espectador, esto es lo que quiero decirte. Antes de que empieces a escuchar esta historia, yo ya sabía lo que había pasado, pero todavía no lo había dicho en voz alta. Esa espera se me hizo más larga que todo lo que vino después. Era miércoles, las 17:36, lo sé porque miré el reloj justo después de parar la moto. Hacía calor para ser abril en Madrid, y venía de una reparación en Lavapiés, muerto de hambre y con ganas de tirarme en el sofá. Pero no llegué a entrar. Desde la acera, mientras quitaba el casco, vi salir a un tío de mi portal. Alto, delgado, unos 40 y pico, camisa remangada, barba arreglada, mochila pequeña al hombro. Hasta ahí todo normal, podía ser un vecino, un mensajero, alguien de Amazon. Lo que me hizo parar en seco fue cómo salió, despacio, como si se asegurara de que no lo veía nadie. Miró a ambos lados, se colocó bien la mochila, y justo cuando estaba bajando el último escalón, se cruzó conmigo. Y entonces me sonrió. No fue una sonrisa cualquiera. Fue una sonrisa de esas rápidas, de compromiso, de sé algo que tú no sabes. Instintivamente miré hacia arriba, a nuestro balcón. Estaba abierta la cortina. Ventana entrecerrada. La misma que Laura siempre dejaba cerrada si estaba sola. Seguí con la mirada al tipo mientras se alejaba calle abajo. En la esquina sacó el móvil, lo miró, se rió solo y cruzó. Subí. No corrí. No grité. No dije nada. Solo subí. Cuarto piso sin ascensor. A cada escalón sentía el corazón más en el estómago. Cuando llegué a la puerta, noté que olía raro. No perfume. No sudor. Raro. Como a mezcla de desodorante masculino con jabón de ducha. Entré como si nada. Laura estaba en el salón, en ropa de estar por casa, pelo mojado, camiseta gris y unas mallas negras. ¿Ya estás?, me dijo, levantando la vista del portátil. Sí, le respondí, dejando las llaves sobre la cómoda. ¿Te has duchado? Sí, venía empapada del gimnasio. He ido con Eva. Mentira número 1. Laura no iba al gimnasio los miércoles. Lo sé porque los miércoles se supone que recoge a los niños de extraescolares y prepara cena ligera. Pero claro, esta vez los niños estaban con mi hermana porque yo salía tarde. ¿Ha venido alguien?, pregunté, como quien no quiere la cosa, abriendo la nevera. ¿Qué? No, por. Mentira número 2. La soltó rápido, sin pensarlo. Sin pausas. El por fue demasiado instantáneo. No, nada, dije mientras sacaba una cerveza. Me crucé con un tipo saliendo del portal. Parecía que venía de aquí. Ella se encogió de hombros y volvió la vista a la pantalla. Pero se le fue la mano con la naturalidad. Nadie es tan tranquilo cuando sospecha que su pareja la está interrogando con guantes de seda. Ese fue el primer momento en el que me dije, Diego, algo pasa. No por lo que vi, sino por cómo me lo negó. Por cómo lo maquilló. Por cómo el silencio llenó la casa cuando dejé de hablar. Durante los días siguientes me volví invisible. No en el sentido de desaparecer, sino en el de observar. Y cuanto más observaba, más cosas no encajaban, la ropa interior más cara que nunca me mostró, los lavados rápidos justo antes de que yo volviera, las cenas que ya se había tomado con una amiga aunque la cocina estaba intacta. Todo apuntaba a lo que no quería decirme en voz alta, ese tipo que salió de mi portal no era un mensajero, ni un vecino, ni un técnico de nada. Era alguien que conocía bien mi casa. Alguien que salía de ducharse. Alguien que le sonreía a su marido sin decir palabra. Y lo peor de todo es que, desde ese miércoles, empecé a sonreír también. Sonreía como un idiota cuando ella me preguntaba cómo estaba. Sonreía mientras la acompañaba al supermercado.
Sonreía en silencio, sabiendo que estaba a punto de desmontar toda esta farsa, pero aún sin tener claro cómo. Ese fue el comienzo. La parte en la que empecé a tirar del hilo. Y lo que vino después fue mucho más jodido. Durante esa semana no hice ninguna locura. No la seguí, no revisé su móvil, no llamé a su amiga Eva para preguntarle si realmente había ido al gimnasio con ella. Lo que hice fue observar con calma, como alguien que se sienta en un banco a ver pasar a los coches, solo que en este caso los coches eran sus gestos, sus movimientos en casa, las pequeñas incongruencias que antes no notaba o que prefería no mirar. Empecé a fijarme en todo sin decir una sola palabra. El jueves, por ejemplo, se duchó a las 8:30 de la mañana. Ella jamás se duchaba a esa hora, menos aún un día laborable. Trabajaba desde casa los jueves, llevaba a los niños al colegio y luego se ponía directamente al ordenador en pijama. Esa vez, sin embargo, volvió del cole, dejó el bolso, fue directa al baño y cuando salió ya iba vestida y maquillada como si tuviera que salir a una entrevista. Le pregunté si tenía algún compromiso y me respondió que había quedado para comer con una excompañera de trabajo que ahora vivía en Móstoles y que no veía desde hacía años. Esa fue la tercera mentira en menos de 3 días. No por la comida en sí, que podría ser real, sino porque no mencionó nada antes, porque lo dijo como quien improvisa sobre la marcha, porque cuando volvió a las 4 tenía el pelo recogido como si se lo hubiese alisado para alguien, no para una amiga con la que solo iba a comer. El viernes fue aún más evidente. Me llamó a media mañana para decirme que no le funcionaba el router, que si podía mirarlo al volver. Nada raro, si no fuera porque yo había comprobado esa misma mañana que todo funcionaba bien. Era como si necesitara una excusa para que yo creyera que no había trabajado en todo el día. Llegué a casa a las 7 y ella estaba tumbada en el sofá, con una mantita encima, viendo una serie como si llevara ahí desde el mediodía. Y me lo dijo, sin que yo preguntara nada, que se había pasado toda la tarde así porque estaba cansada. Pero al entrar noté ese olor raro otra vez, mezcla de perfume masculino barato y algo más indefinido. No le dije nada. Le di un beso en la frente, abrí una cerveza y me senté en el otro sofá. Mientras ella hablaba sobre lo pesada que estaba la serie que veía, yo miraba fijamente al vaso en mi mano. No escuchaba ni una palabra. Solo pensaba en que ese tipo del miércoles había vuelto. Estaba casi seguro. Y si no era él, era otro. Esa noche, mientras ella dormía boca abajo como si nada, me quedé mirándola durante más de media hora. Pensaba en si realmente me estaba volviendo paranoico o si ya estaba todo delante de mis narices. No tenía pruebas físicas, pero la certeza estaba ahí, quemándome en el pecho como un hierro. No hacía falta ver fotos, ni mensajes, ni seguirla con una cámara. Lo sabía porque la conocía desde hacía 15 años. Conocía su manera de caminar cuando salía de casa contenta. Conocía sus silencios cuando estaba nerviosa. Conocía sus tics, sus manías, su forma de hablar con los ojos. Y esa mujer que dormía ahí al lado, que respiraba tranquila y sin sospechar nada, no era la misma con la que me había casado. Esa mujer tenía algo que ocultar, y no era pequeño. El sábado por la mañana me levanté antes que ella. Fui a por churros, hice café, puse la mesa y me senté a leer el periódico en el móvil. Cuando se despertó, bajó con una sonrisa y un joder, que bien huele. Se sentó frente a mí, me dio un beso largo en la mejilla y me preguntó si había dormido bien. Le dije que sí, que como un tronco, y ella siguió como si nada, hablando del menú de la semana, de que teníamos que comprarle unas zapatillas nuevas a Clara y de que Mateo había dejado otra vez el cuaderno de deberes sin firmar. Todo muy normal, demasiado normal. Tan normal que me dolía. A las 11 me dijo que iba a salir a hacer unos recados. Cuando le pregunté qué tipo de recados, me soltó que tenía que pasar por el supermercado,
por la farmacia y luego recoger un paquete que había llegado a un punto de entrega cerca de Conde de Casal. Le dije que si quería la acompañaba, que necesitaba comprar un par de cosas también. Me miró raro. No por lo que dije, sino por el tono en el que lo dije. Se quedó en silencio unos segundos y luego me contestó que mejor no, que iba deprisa y que así yo podía quedarme con los niños, que Mateo quería ir al parque. Esa fue la mentira número 4. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Porque no le gustaba ir sola con bolsas, porque siempre me pedía que la acompañara, porque si realmente tenía prisa lo habría mencionado antes. Se fue a las 11:20. A las 12:30 ya no aguantaba más. Llamé a Tony, mi compañero del curro, y le solté algo que me daba vueltas desde hacía rato: necesito que me sigas a Laura. Me preguntó si estaba de coña. Le dije que no. Me dijo que no era detective, que esperaba que hiciera. Le respondí que solo tenía que acercarse a Conde de Casal, aparcar por allí, y ver si de verdad iba al punto de recogida. No hizo falta insistir mucho. Me dijo que pasaría a las 12:40 y que me llamaba. A la 1:15 me escribió por WhatsApp: no ha ido a ningún punto de recogida. Está en una cafetería en Doctor Esquerdo con un tío. Llevan ahí un rato. No parece una reunión de trabajo, ¿qué hago? No le contesté. Me senté en el sofá, apagué el televisor y me quedé mirando al suelo durante varios minutos. Había querido pruebas, y ya las tenía. Una cafetería. Un hombre. Una mentira. Todo encajaba. Todo lo que había sentido durante días se concretaba en un mensaje de 11 palabras. No necesitaba fotos. No necesitaba más detalles. Tony me llamó y me dijo que el tipo era el mismo que se había cruzado conmigo el miércoles. Que estaba seguro. Que incluso le pareció que me había mirado a los ojos con esa cara de lo sé todo. Le pedí que se fuera. Que no hiciera más. Que no dijera nada a nadie. Laura volvió a casa a las 2. Traía una bolsa del supermercado y otra de la farmacia. Había comprado cosas que no necesitábamos. Unos cereales que nunca comíamos. Una crema que ya teníamos. Venía sonriente, tranquila, como si acabara de pasar una mañana cualquiera. Yo la esperé en la cocina. Me dijo que había mucha cola en la farmacia. Que el punto de recogida se había equivocado de dirección y que no encontró el paquete. Y ahí me sonrió de nuevo. Esa fue la mentira número 5. Y con esa, me bastó para saber que ya no podía fingir más. Ni un día más. Ni un minuto más. No dije nada ese sábado por la tarde. No porque no quisiera, sino porque sabía que si abría la boca en ese momento iba a perder el control y no quería regalarle una escena confusa, llena de gritos sin sentido, que luego pudiera usar para ponerse en el papel de víctima. Pasé el resto del día con los niños, los llevé al parque, les compré un helado y fingí una normalidad que me costaba mantener, porque cada vez que Laura me miraba sentía una mezcla rara de rabia contenida y una calma extraña, como si ya hubiera aceptado algo que todavía no había pronunciado en voz alta. Ella estaba especialmente amable, habladora incluso, me tocaba el brazo cuando pasaba a mi lado, me preguntaba si me encontraba bien, si estaba cansado, si quería pedir comida por la noche. Yo respondía con frases largas, medidas, sin emoción, cuidando cada palabra como si estuviera caminando sobre cristal. No era frialdad, era preparación. Esa noche, cuando los niños se quedaron dormidos, me senté en la mesa del salón con una cerveza sin abrir delante. Laura estaba en el sofá, con el móvil en la mano, riéndose de algo que leía. No levanté la voz ni hice ningún gesto brusco cuando le dije que necesitaba hablar con ella. Solo eso. Necesito hablar contigo. Ella levantó la vista, arqueó un poco las cejas y me dijo que claro, que qué pasaba. Se levantó,
dejó el móvil boca abajo en el sofá y se sentó frente a mí. Ese detalle, el de dejar el móvil boca abajo, fue automático, casi reflejo, y confirmó todo lo que ya sabía. Le dije que no iba a dar rodeos, que no estaba enfadado, al menos no de la forma en que ella imaginaba, pero que no podía seguir haciendo como si no pasara nada. Le pregunté directamente quién era el hombre que había salido de nuestra casa el miércoles por la tarde. No levanté la voz. No golpeé la mesa. Se lo pregunté como se pregunta la hora. Ella se quedó quieta, con las manos juntas sobre las piernas, y durante unos segundos no dijo nada. Luego soltó una pequeña risa nerviosa y me preguntó de qué hablaba. Le repetí la pregunta, esta vez despacio, pronunciando cada palabra, y añadí que no era buena idea mentirme porque ya no estaba en ese punto. Su cara cambió. No fue un gesto exagerado, fue algo sutil, pero claro. Se le tensó la mandíbula y bajó la mirada. Dijo que estaba imaginando cosas, que nadie había salido de casa, que seguramente habría visto a algún vecino y que estaba mezclando ideas. Le dije que no. Le dije que había visto al mismo hombre el sábado por la mañana en Doctor Esquerdo, sentado frente a ella en una cafetería, que había mentido sobre los recados, que había mentido sobre el gimnasio, que había mentido sobre la ducha, y que lo sabía todo aunque no hubiera mirado su móvil ni revisado nada. Ahí levantó la voz. Me dijo que eso era una locura, que la estaba acosando, que cómo me atrevía a seguirla o a mandar a alguien a seguirla. Le respondí que no desviara el tema, que no estábamos hablando de métodos sino de hechos, y que el hecho era que llevaba semanas viéndose con otro hombre a mis espaldas. Se levantó de la silla de golpe y empezó a caminar por el salón, pasando una mano por el pelo, respirando fuerte. Me dijo que estaba exagerando, que solo era un amigo, que no había pasado nada grave, que yo siempre veía fantasmas cuando algo no me cuadraba. Le dije que dejara de tratarme como a un idiota, que ese discurso ya no funcionaba, que un amigo no salía de casa a escondidas ni se duchaba aquí ni la miraba como la miraba ese tipo, porque yo había visto esa mirada antes, y no era una mirada inocente. Entonces fue cuando gritó. Me gritó que estaba cansada, que llevaba años sintiéndose invisible, que yo siempre estaba trabajando o cansado o pendiente de otras cosas, que necesitaba sentirse escuchada y deseada. No discutí eso. No le quité mérito a lo que sentía. Le dije que podía sentirse así y aún así haber elegido mal, que una cosa no justificaba la otra. Me llamó controlador. Me llamó frío. Me llamó ausente. Yo la dejé hablar. La dejé vaciar todo lo que llevaba dentro porque sabía que, tarde o temprano, llegaría al punto en el que tendría que decir la verdad. Y llegó. Se sentó en el sofá, se tapó la cara con las manos y dijo que sí, que había alguien más, que se llamaba Marcos, que lo había conocido por una amiga común, que al principio solo hablaban, que luego se tomaron un café, que después fue complicándose. Usó esa palabra. Complicándose. Le pedí que no suavizara nada. Le pedí que me hablara claro. Me miró a los ojos por primera vez en toda la conversación y me dijo que había dormido con él. No entró en detalles. No hizo falta. Esa frase fue suficiente para que algo dentro de mí se rompiera de manera definitiva. No grité. No lloré. Me quedé quieto, apoyando los antebrazos en la mesa, mirando un punto fijo detrás de ella. Le pregunté desde cuándo. Me dijo que hacía poco más de un mes. Le pregunté si había pasado en nuestra casa. Dudó. Ese segundo de duda fue peor que cualquier respuesta. Asintió. Me levanté entonces. No para pegarle, no para romper nada, sino porque no podía seguir sentado. Caminé hasta la cocina, abrí la nevera, saqué la cerveza y la abrí. Cuando volví al salón, ella estaba llorando. Me dijo que no había planeado que pasara así, que no quería hacerme daño, que se había dejado llevar, que no sabía cómo parar.
Le respondí que había tenido muchas oportunidades para parar, empezando por la primera mentira, y que cada vez que había mentido había tomado una decisión consciente. Intentó acercarse. Dio 2 pasos hacia mí y me dijo que lo sentía, que de verdad lo sentía, que no quería perder la familia, que estaba dispuesta a cortar con él. Le pedí que se quedara donde estaba. No le grité, pero mi voz salió dura, firme. Le dije que no me tocara, que no usara palabras grandes ahora, que ya no estaba en posición de negociar emociones. Le dije que esa noche dormiría en el sofá y que al día siguiente hablaríamos de cosas prácticas, porque había niños de por medio y no pensaba montar un espectáculo. Se enfadó de nuevo. Me dijo que yo no podía echarla de su propia cama. Le respondí que no la echaba, que era yo quien no iba a compartirla más. La conversación terminó sin cierre. Sin reconciliación. Sin promesas. Se fue al dormitorio dando un portazo que despertó a Clara, y tuve que ir a tranquilizarla mientras Laura se encerraba en el baño. Esa fue la primera noche que dormí en el sofá de mi propia casa sabiendo, sin ninguna duda, que mi matrimonio tal y como lo conocía había terminado. No por el engaño en sí, sino por todo lo que vino después. Por las mentiras, por la manera de defenderse, por la facilidad con la que intentó convertir mi dolor en un problema de carácter. Y mientras el silencio llenaba el salón y yo miraba el techo sin poder dormir, empecé a pensar en algo que hasta ese momento no había considerado con calma. ¿Qué iba a hacer ahora? Y, sobre todo, que no estaba dispuesto a perdonar. El domingo amaneció con una tensión rara, esa que no se ve pero se siente en el aire, en cómo uno camina, en cómo el otro sirve el café, en el silencio que se instala en cada rincón. Laura bajó a la cocina como si nada, vestida con la misma camiseta de dormir que había usado la noche anterior, el pelo recogido de cualquier manera y la cara hinchada de tanto llorar o de no haber dormido. No le dije nada, solo me hice a un lado para que pudiera sacar leche de la nevera. Los niños ya estaban despiertos, Clara viendo dibujos y Mateo con un cuaderno de colorear en la mesa del comedor. Ninguno notó nada raro, o al menos no dijeron nada. A esa edad uno todavía cree que las cosas importantes no cambian de un día para otro. Yo no tenía nada preparado, no había pensado en frases ni discursos, pero tenía claro que no iba a fingir durante semanas solo para que las cosas se disolvieran solas. Laura y yo teníamos que hablar, y tenía que ser ese día. Esperé a que los niños se pusieran a jugar en su habitación. Luego la llamé al salón. Le dije que no iba a discutir, que no iba a repetir lo de la noche anterior, pero que necesitábamos definir qué íbamos a hacer. Se sentó en el borde del sofá, cruzó los brazos y me miró sin decir palabra. Le pregunté si seguía viendo a ese tal Marcos. Me respondió que no, que después de lo que hablamos lo había bloqueado. Le dije que no me interesaban los detalles, que no quería saber si lo había bloqueado o si se había despedido, que eso no cambiaba nada. Lo que necesitaba saber era si estaba dispuesta a asumir que el daño estaba hecho y que había consecuencias. Ella bajó la mirada y dijo que sí, que lo sabía, que entendía que las cosas no podían seguir igual. Le dije que no me refería a que no siguieran igual, me refería a que no podían seguir en absoluto. Que no iba a seguir viviendo con alguien que había mentido en mi cara, que había traído a otro hombre a nuestra casa, que había dormido con él en la misma cama donde dormían nuestros hijos a metros de distancia. Se llevó las manos a la cara y dijo que no me lo repitiera, que ya lo sabía. Le dije que no lo decía para castigarla, lo decía para dejar claro que no iba a perdonarlo. Ahí fue cuando se puso a la defensiva otra vez. Me preguntó si estaba dispuesto a tirar todo por la borda por una equivocación, que si pensaba en los niños, que si no podíamos darnos un tiempo para intentar arreglarlo. Le contesté que ella había tirado todo por la borda el día que decidió abrirle la puerta de nuestra casa a otro tipo, que yo simplemente estaba recogiendo lo que quedaba. Me acusó de ser duro, de no tener ni una pizca de empatía.
Le dije que la empatía no se pide después de traicionar a alguien, que la empatía se demuestra antes, cuando uno tiene que decidir si hace las cosas bien o no. Me preguntó si pensaba divorciarme. Le respondí que no había decidido nada todavía, pero que no iba a quedarme ahí como si nada hubiera pasado. Después de esa conversación, Laura se encerró en el dormitorio. Yo pasé el resto del día con los niños. Jugamos en casa, vimos una película, pedimos pizza. Hice todo lo posible por actuar como si el mundo no se estuviera viniendo abajo, y al menos por un rato funcionó. Por la noche, cuando ya estaban dormidos, me senté otra vez en el salón. Esta vez solo. Laura no bajó. Apagué el televisor, dejé el móvil en silencio y me puse a pensar. Tenía dos opciones claras: o me tragaba todo y fingía que podía perdonarlo, o tomaba una decisión firme que lo cambiara todo. Lo segundo me asustaba, no lo voy a negar. No por estar solo, sino por los niños, por la logística, por la casa, por todo lo que hay que desmontar cuando uno decide que ya no va a seguir. Pero el primer camino, el de fingir, ni siquiera me parecía real. No podía imaginarme compartiendo mesa con ella, celebrando cumpleaños, sacando fotos familiares, sabiendo lo que sabía. Y lo peor de todo era que ella parecía no entender que ya no se trataba de lo que había hecho, sino de lo que había destruido. El lunes pedí el día libre. No avisé en el trabajo, simplemente llamé y dije que tenía un problema personal. No me hicieron preguntas. Laura se fue temprano con los niños al colegio. Cuando volvió, me encontró sentado en la cocina con una carpeta delante. Le dije que íbamos a repartir las tareas básicas hasta que decidiéramos qué hacer. Que no iba a discutir ni a entrar en guerras absurdas. Que íbamos a convivir unos días con normas claras. Ella me preguntó si ya lo había decidido todo. Le dije que no, pero que necesitaba recuperar un poco de control, porque desde hacía semanas todo lo había decidido ella sin consultarme nada. Le di una hoja con una tabla, horarios de cada uno, comidas, turnos para recoger a los niños, temas escolares. Me miró como si no entendiera nada. Le dije que si quería pelear, no tenía con quién. Que si quería hablar en serio, yo estaba disponible. Asintió y se fue al salón. Durante los días siguientes, convivimos como dos desconocidos organizados. Cada uno hacía lo suyo. Hablábamos solo de lo necesario. Yo iba y venía del trabajo como si nada. Los niños no notaban nada, o fingían no notarlo. Laura cocinaba lo justo, yo lavaba los platos. Nadie levantaba la voz. Nadie preguntaba más de la cuenta. Pero el ambiente era el de una casa que sabía que se estaba cayendo a trozos aunque aún no se oyera el ruido. El viernes, después de dejar a los niños en casa de mis padres para que pasaran el fin de semana allí, me senté con ella en el comedor. Le dije que ahora sí necesitábamos tener la conversación importante. Que ya no se trataba de administrar el desastre, sino de decidir qué hacer con él. Me miró con una mezcla de miedo y resignación. Le pregunté si aún quería estar conmigo. Me dijo que no lo sabía. Le pregunté si aún sentía algo por mí. Dijo que sí, pero que no era lo mismo. Le pregunté si aún pensaba en el otro. No contestó. Le dije que eso ya era una respuesta. Le dije que yo no iba a estar en una relación donde siempre hubiera alguien más, aunque ese alguien solo existiera en su cabeza. Me preguntó si no podía intentar confiar de nuevo. Le respondí que no era un botón, que uno no decide confiar como quien decide cambiar de canal. Que se necesita tiempo, pero también compromiso. Y que yo no veía en ella ningún compromiso real, solo culpa y miedo. Esa noche dormimos en cuartos separados. Por primera vez en 15 años, sentí que ella ya no era parte de mi vida. Y por raro que suene, dormí bien. Muy bien. Porque ya no había dudas. Porque por fin había una dirección,
aunque no supiera exactamente a dónde me llevaba. Lo siguiente que tenía que hacer no era quedarme esperando a que ella decidiera. Era moverme yo. Y eso fue lo que empecé a preparar. Con calma. Pero sin pausa. Nunca fui de venganza, ni de buscar revancha por orgullo o por demostrar nada. Pero hay cosas que cuando te las hacen y encima te las intentan justificar con frases suaves y excusas baratas, dejan de ser un error para convertirse en una falta de respeto. Y cuando se trata de una persona que dormía a tu lado cada noche, que te miraba a los ojos fingiendo que todo estaba bien mientras planeaba lo contrario, el daño no se arregla solo con silencio. Yo no quería castigarla, no necesitaba verla sufrir, pero sí quería que entendiera lo que había roto, no desde la emoción, sino desde las consecuencias. No se trata de venganza, se trata de poner límites donde antes solo había confianza. Así que empecé a planear algo que no le hiciera daño físico ni emocional, pero que le mostrara con claridad que yo no era su segundo plato ni un objeto que se deja en un rincón mientras se prueba otra vida a escondidas. El lunes siguiente fui al trabajo como siempre. No cambié nada en mi rutina. Respondí correos, visité a un cliente, me reí con Tony en la pausa del café como si no estuviera a punto de desmontar la casa en la que vivía. A las 12:30 pedí salir antes. Fui al registro civil y pedí cita para orientación de separación. No quería iniciar ningún proceso formal todavía, pero necesitaba tener toda la información clara, paso a paso, incluyendo temas de custodia, uso de la vivienda, pensión alimenticia y reparto de bienes. Me atendió una funcionaria seria pero correcta. Tomé apuntes, hice preguntas, marqué cosas en mi móvil, y cuando salí, tenía claro que la convivencia no podía seguir sin consecuencias jurídicas. A las 5 recogí a los niños, cenamos temprano y después de acostarlos, volví a sentarme con Laura. Le dije que ya había consultado con un abogado, que no iba a tomar ninguna decisión inmediata, pero que necesitaba que entendiera que la situación no era reversible. Ella no dijo nada al principio, solo me miró con cara de cansancio, como si llevara una semana sin dormir. Le expliqué punto por punto lo que iba a hacer: cambiar mis claves bancarias, abrir una cuenta propia, registrar el coche a mi nombre, separar las compras en 2 listas y dividir la semana en días para que cada uno se encargara de los niños por igual. Me preguntó si estaba seguro. Le dije que más seguro que nunca. Me dijo que sentía que le estaba quitando el suelo. Le contesté que yo llevaba semanas caminando sobre cristales. Esa noche dormí como siempre en el sofá, pero al menos sin la sensación de estar congelado por dentro. Ya había hecho lo más difícil, empezar a tomar decisiones. Lo siguiente fue comenzar a moverme sin contarle cada paso. Durante 3 días aproveché mis horas libres para visitar pisos de alquiler. No quería alejarme de los niños, así que busqué en barrios cercanos, incluso en la misma manzana. Encontré un pequeño piso de 2 habitaciones, recién pintado, amueblado, listo para entrar. El alquiler no era barato, pero podía permitírmelo. Lo reservé con señal y lo dejé todo listo para firmar en cuanto estuviera preparado. No se lo conté aún a nadie. Ni a Tony. Ni a mis padres. Ni siquiera a mi hermana, que siempre fue mi apoyo. Quería hacerlo todo paso a paso, sin improvisaciones, sin drama. Cuando tuve el contrato listo, el sábado por la mañana le dije a Laura que necesitaba hablar en privado, sin niños. Fuimos a una cafetería a 3 calles de casa. Pedimos café y tostadas. No hablábamos mucho. Después de un rato, le puse el contrato del piso sobre la mesa. Le dije que en 2 semanas me iría. Que no lo hacía con odio ni para castigarla, que simplemente ya no confiaba en ella, que necesitaba espacio para reconstruirme y que nuestra convivencia ya no tenía sentido. Me miró sin pestañear. No lloró. No protestó. Me preguntó si los niños se quedarían con ella. Le dije que sí,
pero que exigiría custodia compartida. Me preguntó si había alguien más. Le respondí que no, que si lo hubiera tampoco lo traería a casa mientras ella duerme a unos metros. Esa fue la única frase dura del encuentro. No necesitaba añadir más. La semana siguiente fue extraña. Sabíamos que era el final, pero todavía dormíamos bajo el mismo techo. Seguimos actuando como dos socios en un negocio que está a punto de disolverse, organizando cenas, llevando a los niños al cole, pagando facturas, revisando tareas. No hubo gritos, no hubo escenas. Solo tensión. Ella ya no intentaba convencerme de nada, solo cumplía con su parte. Una noche, al volver del trabajo, la encontré en la cocina con una copa de vino. Me pidió que me sentara un momento. Me dijo que llevaba días pensando en todo, que entendía lo que había roto, que no esperaba que yo la perdonara, pero que sí le parecía importante decirme algo. Me contó que lo del otro tipo no era algo que hubiera planeado, que se sentía sola desde hacía meses, que se había empezado a enganchar a la idea de sentirse deseada por alguien, aunque fuera a escondidas, aunque supiera que lo que hacía estaba mal. Le dije que no necesitaba esa explicación, que ya la había imaginado 1000 veces. Me dijo que no lo decía para justificarlo, sino para reconocerlo. Le agradecí que fuera honesta. Luego me levanté, me serví un vaso de agua y me fui a dormir. El viernes empaqué una maleta con ropa y lo necesario para una semana. Me llevé también el portátil, unos libros, mi documentación y las llaves del nuevo piso. Los niños estaban con sus abuelos, así que no había que dar explicaciones por ahora. Salí sin ruido, sin nota, sin mensaje. No había nada que explicar. Cuando llegué al piso, abrí la puerta y sentí algo parecido a una bocanada de aire limpio. No de alivio, sino de orden. Las paredes estaban vacías, la nevera también, pero todo estaba en su sitio. Era un lugar donde cada cosa tenía su razón de estar. Saqué mi ropa, colgué un par de camisas, conecté el móvil al cargador y me senté en el sofá. En silencio. Sin televisión. Sin nadie hablando desde la cocina. Por primera vez en semanas, estaba solo sin sentirme abandonado. Esa misma noche, Laura me llamó. Me preguntó si había llegado bien. Le dije que sí. Me dijo que los niños preguntaban por mí. Le dije que iría a verlos el sábado. Me preguntó si pensaba contarles algo. Le dije que todavía no, que cuando lo supiera, lo decidiríamos entre los dos. Me dio las gracias. Le dije que no hacía falta. Me pidió perdón otra vez. Le dije que el perdón no se pide, se vive. Nos despedimos sin promesas, sin amenazas, sin más. Quedan muchas cosas por resolver. Los papeles, los niños, el futuro. Pero al menos ahora cada uno está en su lugar, y yo he vuelto a recuperar el mío. No sé si esto es un final o un punto intermedio. Lo único que sé es que ya no tengo que mirar a nadie esperando que me diga la verdad. Ahora soy yo quien decide cuándo, cómo y por qué. El sábado por la mañana volví a la casa. Los niños ya sabían que me había ido a vivir a otro sitio. Laura les había dicho que íbamos a estar un tiempo separados porque necesitábamos resolver algunas cosas, sin detalles, sin culpas. Yo les repetí lo mismo cuando los vi, y aunque sus caras mostraban confusión, no hicieron demasiadas preguntas. Clara me abrazó sin decir nada y Mateo me preguntó si podía venir a dormir a mi piso alguna vez. Le dije que claro, que podíamos hacer una pijamada y ver películas. Después fuimos a dar un paseo, comimos juntos, jugamos en el parque y al volver a casa de Laura, me senté con ella en la cocina. Le dije que teníamos que cerrar lo que habíamos empezado. Que por más que nos doliera, había decisiones que no se podían seguir aplazando. Ella asintió. Me dijo que ya había consultado también con un abogado y que estaba dispuesta a firmar la separación de mutuo acuerdo.
Le pregunté si tenía claro lo que eso implicaba. Me respondió que sí, que no quería hacerme la vida imposible, que lo último que necesitaba era una guerra. Le dije que me alegraba que al menos en eso pudiéramos actuar como adultos. Durante los siguientes días se empezó a mover todo más rápido. Pedimos cita para redactar el convenio. Acordamos custodia compartida con semanas alternas, sin pensión compensatoria para ninguno porque ambos teníamos ingresos estables y dividimos los bienes sin pelear. La casa se la quedó ella porque estaba a nombre de sus padres y aunque la habíamos pagado entre los dos, legalmente no tenía cómo discutirlo. No me molestó. Nunca me interesó la propiedad. Lo único que pedí fue que me dejara ver a los niños sin limitaciones. Ella aceptó. Nos saludábamos con respeto, sin cariño, sin tensión. El tipo con el que había estado, según me dijo, ya no aparecía. No me importaba. Ya no era mi asunto. Una semana después de firmar, fui a recoger a los niños. Era viernes. Pasé por el portal como tantas otras veces, pero esta vez sin llaves, sin entrar, sin tocar, sin sentir que era mi casa. Bajaron con sus mochilas y una bolsa con ropa. Laura no bajó. Me mandó un mensaje deseando que pasáramos un buen fin de semana. No le contesté. No por orgullo, sino porque no sabía qué decirle. Me llevé a los niños al piso, cocinamos algo sencillo, cenamos viendo una película y luego les preparé la cama. Mientras ellos dormían, me quedé en la cocina, en silencio. No estaba triste, pero tampoco tranquilo. Era una especie de vacío raro. No se parecía a la tristeza, se parecía más a la ausencia total de emoción. Estaba solo y lo sabía, pero no me pesaba. Esa noche pensé en muchas cosas. En si había hecho lo correcto. En si tal vez podría haber intentado aguantar más. En si había tenido parte de culpa. No me puse en el lugar de víctima, porque no lo era, pero tampoco me sentía culpable de lo que había pasado. Quizás en algún momento me alejé, quizás me acomodé, pero no traicioné. Nunca tomé decisiones sin pensar en ella, nunca la humillé, nunca mentí. Si algo hice mal fue no ver lo que se estaba gestando, no haberme dado cuenta antes. Pero incluso eso, al final, no cambiaba nada. Lo que dolía no era que me hubiese engañado, sino que lo hiciera con tanta frialdad, como si yo fuera una parte secundaria en su vida. Como si todo lo que habíamos vivido fuera un simple capítulo. El domingo por la tarde volví a llevar a los niños. Esta vez subí. Laura abrió la puerta y me invitó a pasar. Estaba peinada, con ropa de casa, sin maquillaje. Me ofreció un café. Acepté. Mientras los niños ordenaban sus cosas, nos quedamos solos en la cocina. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que estaba llevando las cosas con calma. Me preguntó si me sentía solo. Le dije que no del todo. Me dijo que había empezado terapia. Le dije que me parecía bien. Me preguntó si yo estaba viendo a alguien. Le dije que no. Me preguntó si pensaba hacerlo. Le dije que no tenía planes. Me miró como esperando algo más. Pero no dije nada. Me preguntó si la odiaba. Le dije que no tenía tiempo para odiarla. Que la rabia había pasado. Que lo que quedaba era simplemente cansancio. Me dijo que pensaba en mí todos los días. Le pregunté qué pensaba. Me dijo que pensaba en lo que habíamos tenido. En lo que había roto. En cómo habían cambiado las cosas. Le dije que era tarde para eso. Me respondió que lo sabía. Me dijo que no quería volver, que no me lo iba a pedir, pero que necesitaba que supiera que lo lamentaba de verdad. Le dije que lo entendía. Que ojalá lo hubiera pensado antes. Me miró y se le llenaron los ojos. No lloró. Pero entendí que hablaba en serio. No me alegré. No me enfadé.
Solo asentí. Después de esa conversación, me fui. No nos volvimos a ver a solas durante semanas. Todo fue a través de los niños, de mensajes cortos, de intercambios en la puerta. Un día me escribió para decirme que quería hablar con los niños con más claridad, explicarles que no íbamos a volver a vivir juntos. Le dije que me parecía bien si lo hacíamos los dos juntos. Así que lo organizamos un sábado por la tarde. Nos sentamos con ellos en el salón y les explicamos la situación con un lenguaje simple. Que papá y mamá ya no estaban juntos, pero que siempre iban a estar ahí para ellos. Clara no dijo nada. Mateo preguntó si podía seguir viendo a los dos por igual. Le dijimos que sí. No hubo llantos. No hubo gritos. Hubo silencio. Y luego abrazos. Fue lo más difícil de todo. Desde entonces han pasado 3 meses. La rutina ya se volvió rutina de verdad. Los niños van y vienen sin problema. Yo cocino más, me organizo mejor, ya no me olvido de los cumpleaños de los amigos de mis hijos. No salgo mucho. Tampoco busco conocer a nadie. Estoy centrado en mi trabajo, en ellos, en mí. Laura y yo nos llevamos con respeto. De vez en cuando hablamos de temas escolares, de médicos, de actividades. No nos atacamos, no nos recordamos cosas, no entramos en reproches. Es una paz extraña, pero suficiente. Lo que aprendí de todo esto no es una gran lección sobre el amor o la vida. No salí más fuerte, ni más sabio, ni más valiente. Salí más despierto. Aprendí que a veces uno confía más de la cuenta, y no por ingenuidad, sino por costumbre. Aprendí que la fidelidad no es solo no acostarse con otro, es tener el coraje de hablar cuando algo se está rompiendo. Aprendí que no sirve de nada callarse lo que molesta, porque los silencios se acumulan y después revientan de golpe. Aprendí que uno puede amar sin ser correspondido, y que eso no te convierte en débil. Te convierte en alguien que apostó, y que perdió. No busco cerrar esto con una frase que suene bien. No tengo un final de película. No tengo a otra persona a mi lado. No tengo un futuro definido. Pero tengo mis límites claros. Y eso ya es más de lo que tenía antes. Ahora sé hasta dónde llegar. Y sobre todo, sé cuándo irme.